La presentación del día de hoy es del doctor Néstor Augusto Orozco Castaño. Al doctor Néstor lo conozco desde hace mucho tiempo, desde tiempos de la universidad. Él es médico cirujano de la Universidad de Caldas, es ortopedista y traumatólogo y con su especialidad en reemplazos articulares. Él es miembro titular y recertificado de la Sociedad Colombiana de Ortopedia y Traumatología, SCOT, y es miembro titular del capítulo de cadera y rodilla. Él es un gran experto y es una de las personas que más maneja en nuestra región las prótesis, especialmente cadera y rodilla. A él le gusta mucho más la cadera, en el cual tiene una larga experiencia durante toda su vida profesional. Entonces es un honor, doctor Néstor, tenerlo aquí con nosotros. Buenas noches, el honor es mío y Campo Elías y yo nos conocemos desde antes, desde el colegio, siempre apasionados por la medicina y yo apasionado por la ortopedia. He tenido la fortuna de ser egresado a la Universidad de Caldas, hice ortopedia en Bogotá, en la Fundación San Martín, donde tuve la oportunidad de aprender mucho del tema de trauma en el Hospital Militar y el tema de prótesis en San Pedro Claver. Posteriormente, con el tiempo, hice un fellow en reemplazos articulares en el Centro Médico en Banaco y sigo siendo un apasionado. Llegué sobre el tiempo prácticamente porque estaba haciendo una prótesis. Espero no aburrirlos. Es un recorderis o un resumen de lo que ha sido la evolución de los reemplazos articulares de cadera hoy. Trabajo en el Hospital Santa Sofía, en la Clínica Santillana y en la Clínica Hospital de Manizales. El reemplazo total de cadera es reconocido como uno de los mayores éxitos, no solamente en la ortopedia, sino en la medicina general. Son cirugías que con el tiempo se han convertido con una tasa de éxito de más o menos el 98% y con una aceptación o de los pacientes una calificación de buenos y excelentes resultados de casi el 90%. Se inició desde el 1826, cuando un doctor en Pensilvania decidió hacer una osteotomía sin anestesia a un marín que tenía secuelas de una fractura de cadera. Él hizo la osteotomía, el paciente, la cadera se movilizó nuevamente, pero al sanar la osteotomía volvió y quedó anquilosado. Ya en los años 40 se empezaron a hablar en Nueva York sobre las prótesis de interposición. Utilizaron madera y algunos tejidos, como tendones o vejigas de cerdo. Al mismo tiempo, en Europa utilizaron tejido blando con mayor frecuencia. Los cirujanos, un cirujano checo y en Alemania en 1880 utilizaron materiales tanto orgánicos como inorgánicos y demostraron que eran útiles en el manejo de la artritis tuberculosa. Temístocles en 1891 utilizó la primera prótesis en la que se conformaba una bola maciza y un zócalo hecho con mármol. Smith Peterson, que para recordar fue dentista, fue quien utilizó las resinas sintéticas cubiertas de vidrio macizo y luego descubrieron el metal que primero se utilizó en prótesis, que fue el Vitalium. Se utilizaron para las artroplastias de cadera. Fue en 1939 cuando Austin Moore diseñó la primera hemiartroplastia, ya de metal. Y Philip Wales fue quien habló del concepto del reemplazo total de cadera articulado. Ya en los años 60, Sir John Chanley fue quien desarrolló las cabezas de metal de 22 milímetros que tenían un coeficiente de fricción muy bajo con el polietileno y que incluso hoy en día vemos pacientes con esa técnica funcionando, prótesis de 40 años de uso. En los años, a finales de los 60 y comienzos de los 70, se empezó a hablar de las prótesis no cementadas. Esto porque se publicó la enfermedad del cemento y se empezaron a utilizar nuevas superficies y empezaron a buscar materiales que tuvieran mayor biocompatibilidad con el ser humano, con el hueso, y que tuvieran mayor durabilidad. El doctor Eusebio Cadena, en 1970, fue la primera ortopedista que hizo un reemplazo de cadena en Colombia en el Hospital San Ignacio. En Manizales, el pionero fue el doctor Ayala, utilizando hemiartroplastias,
y los doctores Carvajal y Bolaños en 1978 realizaron la primera prótesis de cadera con la técnica de Chanley. Ya en los años 80 empezaron a difundirse los vástagos no cementados por dolor en el muslo. El riesgo, perdón, de los vástagos no cementados es el dolor en el muslo, las fracturas intraoperatorias y la falta de integración ósea. En 1994 ya se empezó a hablar de lo que es la cirugía robótica y los planeamientos preoperatorios, que el precursor fue IBM. Estamos hablando de los años 90. Anualmente en el mundo se hacen muchísimas prótesis. Esta es una cifra aproximada. En Estados Unidos se hace aproximadamente 500.000 prótesis al año. En Colombia cerca de 30.000. En Europa 250.000. En el Reino Unido 20.000. En la China los reportes hablan de 1 millón de prótesis al año. En la India 800.000. Y hemos hecho no tenemos un registro, pero en Manizales hacemos una cuenta de más o menos 1.500 prótesis al año entre todos los grupos que hacen reemplazos articulares. Estos fueron los primeros diseños de prótesis. La prótesis hemiartroplastia, que es un vástago entero con una bola metálica que entra en el acetábulo, y el concepto fue por Austin Moore, luego Thompson. Este es el doctor Chanley, que diseñó, este es el tipo de prótesis en la que se observa una copa con cemento, un polietileno solamente con cemento, un vástago que es monobloque con una cabeza número 22 o de 22 milímetros. Estos ya son los diseños con cabezas de cerámica, copas cementadas, ya son diseños modernos. Estos son los vástagos cementados, son vástagos lisos que entran en el canal y van cubiertos por hueso. Esta es la técnica de lo que es un reemplazo total de cadera. Se hace una osteotomía y se reseca la cabeza, se hace un labrado en el acetábulo, se implanta la copa. Hoy en día se utilizan copas cubiertas de metal y por dentro va un polietileno de alta densidad. En el canal se inserta un vástago que hoy en día casi siempre se utiliza sin cemento y luego se acopla una cabeza que es modular y se hace la reducción. Esto permite unos arcos de movilidad completos de la cadera y si los componentes quedan bien orientados, la prótesis debe permanecer estable y debe permitir la marcha y la función del paciente sin dolor. Esta es la técnica del cementado. Este es el acetábulo ya labrado, la copa con cemento, se presuriza con un presurizador, por valga la redundancia, y así queda en el acetábulo. En el fémur se utiliza una pistola para inyectar cemento en el canal y luego se introduce el vástago liso cuando se trata de prótesis cementadas. Esta es la comparación, este es el ejemplo de las prótesis cementadas del doctor Chanley, copas cementadas de polietileno, el vástago liso, un vástago monobloque, y este es el resultado radiológico. Los abordajes quirúrgicos son muy variables en el mundo. El más utilizado es un abordaje posterolateral. No es el tema de la charla, entonces lo que quiero decir es que los abordajes quirúrgicos dependen mucho de la escuela, pero el que más se utiliza es el posterolateral, colocando el paciente de medio lado, y hay otros abordajes que están en boga hoy en día, que es el abordaje anterior directo de Smith-Peterson. Esto es lo que sucede en un implante de cadera. Este es el vástago con cemento, es el implante, el cemento y el hueso. En los vástagos no cementados, entonces es un metal con una cubierta porosa y el hueso. La enfermedad del cemento consiste en que el polietileno se empieza a desgastar y ese desgaste, ese debris, se aloja entre el cemento y el hueso y produce un aflojamiento temprano de las prótesis. Esa fue la razón por la que desde los años 80 se empezaron a hablar de metales que tuvieran mayor osteointegración y que permitieran el crecimiento del hueso en los componentes no cementados. ¿Cuál es la clave para que esos metales se integren con el hueso? Que tengan poros de 50, máximo 300 micras,
que la porosidad del metal sea de al menos el 40% y que el espacio del hueso debe ser menor de 50 micras. Cuando hay un movimiento, un micromovimiento de entre 30 y 50 micras, se produce una cicatrización fibrosa. Y cuando el movimiento es mayor de 150 micras, se forma una cápsula fibrosa que en realidad produce un macromovimiento y el aflojamiento temprano de la prótesis. Estas son las prótesis cementadas modernas, no cementadas modernas, perdón. Un implante cubierto con titanio, un interior que puede ser de polietileno como este o de cerámica como este, con una cabeza de cerámica. Este es considerado como el par de fricción mejor en el mundo porque la fricción es casi de cero. Entonces, haría que la prótesis durara eternamente, entre comillas, con el único inconveniente que en realidad esto no es una porcelana, sino que es un metal que puede ser alumina o circonio, y produce un sonido, un chillido, y los pacientes caminan y suenan la prótesis. Por eso entraron en desuso. Y hoy en día se utiliza esa cabeza, esa misma cabeza de cerámica, con polietilenos de alta densidad para que el coeficiente de fricción sea casi igual a cero. Este es el diseño ya de las prótesis modulares que permiten colocar un vástago en el canal, adaptar una metáfisis y un cuello, diferentes tamaños, diferentes longitudes, diferentes diámetros. Esta es ya las prótesis no cementadas modernas. Esta es la técnica moderna de prótesis. Son prótesis que se utilizan principalmente en artrosis, aunque la indicación de los reemplazos articulares no solamente la artrosis, sino las necrosis avasculares y las fracturas. Se coloca, es mismo paciente, una copa pequeña, no cementada, press fit quiere decir que queda apretada o ajustada, un vástago no cementado, también press fit, y en el otro lado se utilizó un tornillo. A veces cuando el cirujano no siente que la copa queda bien ajustada, prefiere colocar uno o dos tornillos para prevenir la rotación de la copa y el aflojamiento. Las prótesis de superficie o el reemplazo de superficie fueron muy utilizadas y entraron en desuso porque es un metal con otro metal y esto producía una enfermedad que es como unas adenopatías pseudotumorales y eso hizo que entraran en desuso, además del riesgo de que los metales produjeran una enfermedad que fueran cancerígenos y no se pueden utilizar en pacientes embarazadas, en fin. Yo creo que esto es un diseño ideal porque preserva hueso. Esto es una cubierta simplemente del hueso, la cabeza del fémur entra aquí y el cubrimiento es casi completo, o sea que estas prótesis son supremamente estables y le permitirían a un paciente joven hacer yoga o hacer los movimientos extremos, deportes, y el riesgo del dolor es mucho menor y se supone que cuando la prótesis se desgaste, pues tenemos buen stock óseo para colocar un implante primario. En los años 90 entraron en moda las prótesis bipolares. Bipolares quiere decir que es un acetábulo que no se ancla, que no se fija al hueso, sino que gira dentro del acetábulo, y dentro de ese gira la cabeza con un polietileno. Al comienzo las vendieron la idea que eran prótesis, la solución para prevenir la luxación de las prótesis, se utilizaron inclusive en displasia, pero hoy en día solamente se utilizan en fracturas porque son cirugías que son menos traumáticas, menos tiempo y le permiten al paciente movilizarse rápidamente. Se utilizan sobre todo en pacientes ancianos con fracturas intraarticulares de la cadera. Después de ese concepto de la bipolaridad, entonces llegó esto, que se llaman las copas de doble movilidad. Esta es el metal, se ancla en el acetábulo, dentro del metal gira un polietileno de alta densidad y dentro de ese gira una cabeza que puede ser en cerámica. ¿Cuál es el objetivo de esto? Que aumente los rangos de movilidad, porque hoy en día los pacientes son cada vez más demandantes y quieren hacer deportes extremos teniendo prótesis y quieren hacer su vida normal. Hay pacientes que le consultan a uno porque quieren hacer gimnasia y quieren hacer yoga y quieren montar en bicicleta. Y esta hoy en día es como la tendencia a utilizarlo. Creo
que la indicación de estas prótesis bipolares están en pacientes que tienen problemas neurológicos, enfermedades de Parkinson, pacientes con hemiparesias o pacientes que en realidad necesiten unos rangos de movilidad exagerados. No está indicado en todos los pacientes por los costos. ¿En qué la utilizamos? Este es un ejemplo de una paciente con una artrodesis de la cadera. Miren que la cadera está fija y en la resonancia se ve la cadera fija. Una paciente con unas secuelas de un absceso del psoas, le hicieron una artrodesis para tratar la infección con un fijador externo y nosotros le hicimos este reemplazo con una copa de doble movilidad, con muy buenos resultados. Una paciente de 34 años quedó muy contenta. También se utilizan en revisiones. Este es un ejemplo de una copa que se utilizaron para tratar de mantener la cadera reducida con unos tornillos que fijaban el polietileno y la cabeza. Esta paciente presentó 6 luxaciones y le hicimos esta revisión con una copa de doble movilidad. Entonces es la copa de doble movilidad que le permite movimiento a la persona y la cadera ya no se luxa. Casos especiales como la displasia de cadera. Recordemos que la displasia es un acetábulo que es vertical, que no es un acetábulo esférico, este es el acetábulo de la paciente. Y la luxación es cuando la cadera no está dentro de la articulación. Entonces, luxación de la cadera derecha, displasia severa de la cadera izquierda. ¿Qué se hace en la displasia? Se puede colocar en el defecto que tiene un injerto de la misma cabeza y se fija con tornillos y un vástago displásico porque los canales de los pacientes con displasia de cadera son muy estrechos. También en estos pacientes se pueden utilizar unos vástagos cortos, de los cuales yo soy fan desde el año 2008. Coloco estos implantes cortos y el injerto en el acetábulo. Para la luxación, que recuerden que la luxación es alta, si yo fuera a colocar esa cadera en el sitio adecuado, tendría que traccionar no solamente el hueso, sino los nervios y los vasos. Entonces se hace una diafisectomía que puede ser proximal o que puede ser distal para que el fémur baje y la cadera quede en el sitio que debe ser, en la parte mecánica, en la parte biomecánica adecuada. ¿Cómo hago o cómo es la técnica para hacer los injertos del acetábulo? Esta es la copa y este es el injerto que les mostré en la radiografía. Con la misma cabeza se labra la cabecita, se quita todo el cartílago y se hace una cuña que luego se moldea, se fija la cuña y luego se moldea con los mismos rímel con los que se hace la copa. Y así queda el resultado final. Los aloinjertos de esto tienen mucha indicación hoy en día en el manejo de patologías tumorales sin grandes defectos. Pasamos de utilizar muchos aloinjertos. Hoy en día, sobre todo en Manizales, es muy difícil utilizar aloinjertos porque no tenemos banco de huesos. Tendríamos que utilizar matriz ósea, que no es lo mismo que un aloinjerto fresco. Entonces, casi no utilizamos los aloinjertos, pero la tendencia mundial cada vez es a utilizar menos aloinjertos y más metal. Se utilizan en efectos residuales, en fracturas patológicas, en revisiones. Tienen muchas ventajas y otras desventajas, pero como les digo, nosotros en nuestro medio utilizamos muy pocos aloinjertos. Este es otro ejemplo de una luxación congénita bilateral. Esta paciente incluso tiene reemplazo total de rodilla izquierda. Tiene las copas con los injertos y fijos con los tornillos y unos vástagos cortos, porque miren que el canal es supremamente estrecho. Este es el diseño. Yo soy fan de este diseño. Es una prótesis alemana que en teoría puede usted ahorrar hueso y con el tiempo, si la paciente necesita, utilizar una prótesis primaria. Realmente es una prótesis bastante estable. Cualquiera diría que esto por tan pequeño no le daría la suficiente estabilidad a la persona y no le permitiría caminar al otro día, pero tengo pacientes de 90 kilos que utilizan estas prótesis y van supremamente bien. Este es otro ejemplo, la artrosis. Esta es una artrosis metabólica. Miren que la cabeza está metida dentro del acetábulo, está hundiendo la lámina la pared del acetábulo
y se produce una coxa que se llama coxa profunda, y esta es un protrucio, que es un daño del acetábulo. En estas también se utilizan las prótesis no cementadas. Cuando el defecto es muy grande, aquí se puede llenar de injerto, y los vástagos cortos. Esta es una paciente de 47 años, 3 meses de cirugía, reemplazo bilateral, con diferencia de 2 meses cada uno. Este es un paciente que se le hizo el mismo día el reemplazo total de cadera. Cuando el paciente tiene una severa limitación, unas caderas aducidas, unas caderas que están prácticamente anquilosadas, es preferible hacer un reemplazo, si él está en condiciones, en el mismo acto, hacer las 2 caderas para que el paciente se recupere rápidamente. Da lo mismo operar una cadera con poco sangrado y la otra, pero en la función le iría mucho mejor al paciente. Pero hacer una cadera y a la otra a los 8 días, los riesgos de infección y de complicaciones sí se duplican. Entonces, si uno no puede tomar la decisión de hacer un reemplazo de cadera bilateral, tendría que esperar al menos 6 semanas. La evolución de las prótesis depende o ha sido arrastrada por la industria. Y lo que ha cambiado realmente, las técnicas han cambiado muy poco, las patologías han cambiado muy poco, pero lo que ha cambiado es el uso de los metales nuevos, como el metal trabecular. El metal trabecular, el tantalio, es un metal que tiene una estructura muy similar a la del hueso. Este es hueso y este es el metal trabecular. Este metal trabecular, que es el tantalio, es un metal supremamente resistente. Lo han llamado el oro azul. Es gris, pesado, duro y resiste a altísimas temperaturas. La durabilidad de esto, resistiendo 3000 grados Celsius, es una cosa que, parecido al hueso, sería como el metal ideal para hacer implantes en humanos. Ese metal se ha utilizado básicamente en la tecnología, computadores, baterías, pero hoy se está utilizando en seres humanos en prótesis. Hay otros similares, como el tritanium, que también es una estructura similar, pero el pionero de toda esta transformación es el tántalo. Hay otro que es el trabeculín. Con estos metales se hacen diseños especiales, cuñas, columnas, anillos, para tratar los grandes defectos que se presentan en los pacientes. Este es un ejemplo de un paciente con una prótesis que se aflojó, se luxó hacia atrás. Miren que esta es la copa con los tornillos sueltos completamente y una ruptura de la pared posterior del acetábulo. Esta es la prótesis luxada. A este paciente se le retira todo y se coloca esto, que no solamente es una cuña en el defecto, un anillo y una copa de doble movilidad. Entonces se coloca la copa con el implante metálico y por fuera va la cabeza con el polietileno. Esto es como lo ideal en reconstrucciones de acetábulo. Estas cuñas también se pueden utilizar en defectos que no sean muy grandes, en el techo, que es donde más se producen los defectos, en las secuelas de displasia, y en los grandes defectos, sobre todo en pacientes que han tenido múltiples revisiones, en pacientes con traumas, con secuelas de tumores, con secuelas de infecciones. Entonces quedan unos defectos muy grandes y esos ya requieren diseños especiales. Entonces lo que toca es coger, tomar una radiografía, una TAC con reconstrucción tridimensional, hacer un diseño en plástico con el defecto y mandar a diseñar el implante a la medida, de acuerdo a la necesidad del paciente. Esos diseños sobre medida, este no es un ejemplo de un paciente mío, es un defecto en el acetábulo. Miren que al retirar el implante queda prácticamente sin acetábulo. Se hace la impresión 3D y el diseño en metal trabecular. Este es un caso de una paciente que múltiples revisiones, una paciente de 52 años con un lupus eritematoso, con una osteoporosis severa. Se produce una infección y un aflojamiento de los componentes, rompe una placa que le habían colocado y la prótesis migra al abdomen. Para retirarlos, miren la placa, la copa donde está, en íntima relación con la arteria,
Para poder sacar esto, nos tocó pedir ayuda a cirugía e incluso a cirugía vascular. Miren que esto es un abordaje abdominal, este es el ombligo, esta es la copa, por ahí sacamos la copa y el resto se saca por la cadera. En casos de fracturas patológicas, miren, los diseños son diferentes diseños dependiendo del defecto que tenga. Este es un paciente que solamente tiene fémur de aquí hacia abajo. Todo esto es metal. Estos son diseños con metáfisis. Aquí hay un poquito más de hueso. Se utilizan en pacientes con lesiones tumorales, múltiples revisiones, osteoporosis, trastornos endocrinológicos, secuelas de infecciones. Y en casos extremos, toca cambiar todo el fémur. Entonces tenemos pacientes que tuvieron una pérdida ósea este es un paciente venezolano que tuvo una fractura de fémur con una infección que produjo una lesión, una osteomielitis de todo el fémur. Le hicimos el tratamiento, le retiramos todo el fémur, tratamiento de la infección y luego le hicimos este reemplazo. En el cuanto a las infecciones, se han utilizado muchísimas técnicas para tratar de prevenir infecciones en el quirófano. Entonces, las escafandras, lavados pulsátiles, diferentes tipos de soluciones antisépticas. La verdad, es un conjunto de cosas. Lo ideal es que la prótesis se haga en un centro donde el quirófano tenga las condiciones adecuadas, con un personal entrenado, con unos implantes adecuados, que se tomen todas las medidas de bioseguridad y eso sería suficiente. Todo esto ayuda, pero la solución no es la solución a prevenir la infección, es todo un trabajo que tiene que ver con un programa multidisciplinario. Este es el planeamiento ya con robot y la cirugía hecha con robot. En Manizales no tenemos, tuvimos alguna vez un equipo de Brown, pero ya no hay en Manizales y desde los años 90 se están utilizando en el mundo. Sin embargo, la conclusión de eso es que tiene sus ventajas, produce mayor precisión en el implante, menor discrepancia de las extremidades, preserva el stock óseo, pero la cirugía se hace un poco más larga por el montaje del equipo y puede durar en promedio 20 minutos más que una cirugía convencional. Requiere una curva de aprendizaje larga, requiere todo un montaje en el quirófano y el metaanálisis lo que dice es que mejora el posicionamiento de los implantes, pero no hay evidencia de que supere los resultados del reemplazo total convencional. Diferente esto de lo que pasa con la rodilla, pero el costo de estos equipos es demasiado alto para el beneficio que tendría, sobre todo en nuestro medio. Es un equipo que puede costar alrededor de $1.000.000 y en nuestro medio no es indispensable tener. Hay otra cosa que se debe tener en cuenta, es que los pacientes no solamente están enfermos de la cadera, generalmente tienen problemas como imbalances lumbopélvicos y tienen escoliosis y tienen otras patologías. Entonces, cuando uno va a hacer un planeamiento preoperatorio, no debe fijarse solamente en la radiografía de cadera, tiene que hacer un estudio completo del paciente, saber cuál es la patología, cuál es la posición de la longitud de las extremidades, las deformidades que tiene en la columna y en otras articulaciones. Eh, la cirugía de preservación de cadera es algo que está en nuestro medio hace más o menos 20 años y creo que cada vez está ganando mayor espacio, porque antes de que las articulaciones lleguen a un estado avanzado de artrosis, si uno diagnostica una deformidad en el cuello o una lesión del labrum, esto se puede tratar por artroscopia, quitando el osteofito y reinsertando el labrum, como sucede en los pacientes con artroscopia de rodilla. Yo creo que esto pues ya es el presente en muchas partes del mundo. En Colombia apenas lleva 20 años y cada vez está ganando más terreno. Creo que ese es el futuro, es la prevención de la artrosis severa para que no tengamos que llegar a reemplazos en gente tempranos y en revisiones posteriores. Como dicen, para llevar a casa, estamos apenas en la curva. Los reemplazos de cadera, aunque lleven 100 años, están en proceso de evolución. Hoy en día están hablando de los injertos biológicos,
injertos de cartílago, injertos de labrum, las terapias de viscosuplementación, aplicación de células madre. Todas esas son buenas intenciones realmente, pero no hay evidencia de que las células madre o que la viscosuplementación devuelva el daño del cartílago. Eso es un tema de mucho comercio, convenciendo a la gente de que se deje hacer implantes supremamente costosos o inyecciones de células madre, que en realidad no le van a volver el cartílago a lo normal. La evidencia, digamos, en la viscosuplementación es que mejora el dolor, la calidad de vida, pero no regresa el daño articular. La preservación de cadera, creo que es lo que hay que enfocarse. La tecnología nos seguirá llevando hacia el avance en las prótesis, igual con los materiales. El objetivo de los reemplazos es mejorar la calidad de vida de los pacientes, hacer que el implante sea durable y hoy en día los pacientes que quieren hacer no solamente más actividades, sino la longevidad, el promedio de vida en Europa pues está pasando de los 90 años ya y en Colombia estamos viendo también gente muy, muy adulta con ganas de seguir caminando. Los deportes extremos y la exigencia del medio, entonces nos obliga a tener nuevos diseños y nuevos implantes. El reemplazo articular es un trabajo en equipo, esto no es el ortopedista, esto es un trabajo multidisciplinario, donde el centro es el paciente y sobre todo en nuestro medio interactúan no solamente el anestesiólogo, la fisioterapia, el neurocirujano, todo el personal de enfermería y toda la gente que tiene que ver con el paciente. Esto, la cirugía no la hace una sola persona. Cada cirujano debe depurar su técnica quirúrgica, debe hacer un planeamiento juicioso antes de hacer un reemplazo total de cadera, para que en ese planeamiento defina cuáles son las indicaciones, cuál es el diseño, cuál es la mejor prótesis para el paciente y cuál sería la expectativa de rehabilitación de ese paciente. Muchísimas gracias. Es un repaso de la evolución de las prótesis de cadera. Muy bien, doctor Néstor. Me ha tocado a mí el honor de hacer el comentario a su presentación, lo cual me satisface mucho. Al doctor Néstor Orozco lo conozco desde hace muchísimos años, desde que era estudiante de medicina, y me ha complacido su ascenso en la escala formativa, en sus actividades profesionales, primero como ortopedista general y luego con la supraespecialidad de los reemplazos articulares. Yo creo que para todos ustedes esta presentación ha aportado mucha claridad hacia lo que es la verdadera evolución de la tecnología, en este caso basados en la ingeniería mecánica, en la biomecánica de la cadera, en el entender fundamentalmente el por qué una articulación se desgasta, se vuelve dolorosa y produce una gran limitación e incapacidad, especialmente la cadera, que es el centro de un proceso biomecánico que conocemos como el ritmo lumbo-pélvico femoral. Su alteración biomecánica, por supuesto, que va a alterar la función de los miembros inferiores y de la columna. La principal indicación, por supuesto, y el doctor Néstor ha hecho mucho hincapié, es el dolor, básicamente. Y con el advenimiento y esa historia tan bien resumida desde el momento en que empezaron los primeros procedimientos quirúrgicos, que eran lógicamente insuficientes y sin la tecnología que hay en este momento, hasta lo que se ha logrado en esta fase ya de la evolución de las prótesis, el resultado es extraordinario. Yo tuve la fortuna de llegar en el año 78 y en el año 78 el doctor Humberto Carvajal me invitó al primer reemplazo articular que se hizo en Manizales y en el eje cafetero en conjunto con el doctor Rafael Bolaños. Para ese entonces el centro de elección era el Hospital Santa Sofía y se integró un buen equipo, un equipo de anestesiólogos, de personal de enfermería, de las condiciones básicas de asepsia y antisepsia. Se implementó un flujo laminar, pues yo diría que muy primitivo,
pero que era, digámoslo, suficiente para que en ese momento se abordaran estas técnicas quirúrgicas. En esa misma década, recordamos que la Asociación Americana de Reumatología describió el reemplazo articular, especialmente de la cadera, como la cirugía más novedosa que hubo en esa década. Así que, doctor Néstor, nosotros le agradecemos mucho que nos haya ilustrado especialmente a todos los médicos y al personal de la salud que han tenido la oportunidad de ver su presentación. Recordemos que, y esa última parte del doctor Néstor es muy académica, muy diciente, es un trabajo en equipo. Las complicaciones inherentes al reemplazo a la técnica quirúrgica y a la eventualidad de la alteración biomecánica, del aflojamiento, de la infección, continúan. Pero cada vez esa tecnología y cada vez el trabajo en equipo pues va a disminuir las incidencias de esas complicaciones. Y vamos a tener como contraparte a un paciente que generalmente ya es un paciente mayor con una recuperación funcional, que es la diferencia entre un paciente o sin deambulación o sujeto a una deambulación asistida, ya sea por cualquier aditamento, por sillas de ruedas o definitivamente en su cama. Esto ha ocasionado verdaderamente una revolución en todo lo que es la calidad de vida de los pacientes, generalmente por encima de los 60 años. Muchas gracias, doctor Néstor. Le agradecemos inmensamente su Muchas gracias, participación. doctor. Muy amable. Buenas, muchas gracias a Néstor por su excelente charla. Es fabuloso ver la cantidad de reemplazos de cadera para cada tipo de pacientes. Y en general, digamos, uno los podría agrupar como en 4 grupos. Un primer grupo, aquellos que tienen malformaciones tipo displasia de cadera. Otro grupo que son los pacientes que tienen artrosis, que son creo que la mayoría. Otro grupo que son los que tienen lesiones tumorales, que hay otro tipo de caderas, pero hay algo que me quiero enfocar un poquito más y es en el reemplazo de cadera en el paciente anciano por osteoporosis. Entonces, volvemos otra vez con la osteoporosis, con los reemplazos de cadera y tenemos una mortalidad muy alta en el primer año con un paciente de reemplazo de cadera. Entonces, de aquí quiero volver a la importancia de la densitometría ósea y de la prevención de la osteoporosis, porque eso nos va a prevenir la cadera. Una pregunta o 2 preguntas que tengo para el doctor Néstor. La primera, ¿cuánto está durando en generar un reemplazo de cadera? Pues que eso depende de muchas cosas, pero ese promedio quería preguntarle. Y lo segundo, ¿cómo van con los reemplazos de cadera de personas jóvenes? ¿Y a qué edad ha hecho el reemplazo de cadera más, en qué edad más precoz en su experiencia, doctor Néstor? Los reemplazos articulares tienen una durabilidad que depende básicamente de la técnica quirúrgica. Un implante bien puesto, con una prótesis adecuada en el paciente bien seleccionado, debe durar por lo menos 20 años. Los diseños del doctor Chanle, hemos visto prótesis de 40 años de uso. El doctor Carvajal utilizó en Manizales una copa muchos años, una copa de Roy Camille, y todavía tiene pacientes funcionando. El único problema de esa copa es que al retirarla quedaba un gran defecto, entonces casi que necesita un diseño sobre medida, pero conozco pacientes del doctor Carvajal 40 años funcionando con una prótesis. También he visto prótesis de un día que se luxan, que quedan mal puestas, que se fracturan, pero una prótesis bien puesta debe durar alrededor de 20 años. El reemplazo más de la persona más joven que he hecho es de 2 pacientes, uno de una hemofilia con una necrosis avascular de la cadera de 18 años y un paciente de 20 años con un esqueleto inmaduro por una enfermedad endocrinológica con un deslizamiento epifisiario que se hizo una osteosíntesis tardía y luego se necrosó la cabeza. Y el paciente más anciano, que en Santa Sofía tenemos bastantes pacientes longevos, es de 102 años, con una recordación muy especial porque al día siguiente fui a verlo y estaba paradito al lado de la cama, independiente,
con su prótesis. Yo me imagino que el señor ya no está, pero lo alcancé a ver al otro día caminando. Las prótesis de cadera en pacientes ancianos con osteoporosis que se hacen tempranamente le mejoran la calidad de vida al paciente y de verdad impactan en el porcentaje de mortalidad de esos ancianos. Los programas de ortogeriatría incluyen el reemplazo total de cadera temprano en las primeras 48 horas en un paciente con una fractura intracapsular. Bueno, los académicos y el personal de la salud que está conectado ha mandado muchas felicitaciones al doctor Néstor por su presentación. No hay ninguna pregunta en específico, pero el doctor Juan Manuel sí va a hacer la pregunta aquí presencial. Buenas noches, doctor Néstor, un par de preguntitas. Aunque parece extraña la pregunta, sí, me gustaría saber cuál es el porcentaje en nuestro medio de que tengan esos efectos adversos de infección de, de cuando se hacen este tipo de intervenciones. Y la otra es, uno asume que en el quirófano es donde más cuidado se pone para que eso no ocurra. Pero entonces, ¿cuáles son los cuidados que hay que tener en el perioperatorio para que un paciente no se infecte? Los programas de reemplazos articulares, afortunadamente, hoy en día en Manizales funcionan 3 o 4 programas muy juiciosos. El Hospital de Caldas tiene un programa liderado por el doctor Muñoz, el doctor Aranzazu, que es muy exitoso y tiene unas tasas de infecciones que cumplen con los estándares a nivel mundial. Más o menos el 1 o el 2% es lo que se estima de un grupo juicioso de reemplazos articulares. En la Clínica de la Presentación, en Avidanti también hacen prótesis y en Santa Sofía. Em, en la estadística que mostré es alarmante la cantidad de reemplazos primarios que se hacen en el mundo. Desafortunadamente no se hacen en todos los sitios por el personal entrenado y con las condiciones adecuadas. Entonces, esas sí cambian las estadísticas de los reemplazos articulares. Cuando se hacen en sitios inadecuados, con prótesis inadecuadas, las complicaciones se vuelven cada vez más dramáticas y por eso es que la industria está haciendo su agosto diseñando prótesis especiales para grandes defectos, que son secuelas de prótesis primarias mal indicadas o mal hechas. Yo creo que en Manizales los grupos estamos dentro de las estadísticas aceptadas. Prevención en el quirófano, el paciente se le da un protocolo antes de la cirugía para que llegue con la extremidad previamente lavada con jabón quirúrgico. Se hace un chequeo preanestésico con todo, inclusive los pacientes se evalúan desde el punto de vista nutricional. Se deben compensar todas las comorbilidades antes de llevarlo al quirófano. Y el quirófano no solamente debe ser bonito, sino que tiene que tener unas condiciones de asepsia, unos protocolos que cumplen. Ojalá el flujo laminar que todavía no tenemos en Manizales, un aire acondicionado en donde la temperatura no supere los 19 grados y todas las medidas de prevención con un personal entrenado son un sinnúmero de factores que pueden influir en el beneficio o en terminar en una infección de una prótesis. Profilaxia antibiótica, utilizamos las cefalosporinas de primera generación 1 hora antes de empezar el procedimiento. Hay un estudio reciente de la Universidad de Antioquia en la que ponen cefalosporina y una vancomicina en los pacientes que tienen factores de riesgo como diabetes, malnutrición, etcétera. De una manera más o menos empírica, yo asumo que mis pacientes de Santa Sofía tienen unas condiciones de riesgo mayor, entonces le coloco una cefalosporina de primera generación antes de empezar y al finalizar la cirugía una dosis de vancomicina. Siempre utilizamos profilaxis antiembólica, por lo menos durante 3 semanas. La profilaxis antiembólica a las 8 horas después del procedimiento. Heparinas de bajo peso molecular, pero la profilaxis oral también está indicada en prótesis de cadera y de rodilla, con rivaroxaban o dabigatran. Rivaroxaban es el que más evidencia tiene. Bueno, la pregunta del doctor Juan Manuel muy pertinente. Una de las grandes preocupaciones y la respuesta del doctor Néstor ha sido pues muy completa. Voy a decir algo que me nace del interior mío, de la experiencia que tengo durante muchísimos años.
Y es que si no manejamos realmente este tipo de indicación quirúrgica con grupos que tengan experiencia, instituciones que tengan un estricto control de las normas de asepsia y antisepsia, no hay nada más desastroso que una infección de una prótesis total, cualquiera que sea, especialmente de la cara. Y esto que les digo es porque he visitado muchos de los centros hospitalarios y tengo la impresión de que más del 50% de estos centros no cumplen con los requisitos para hacer una prótesis con la realidad, con la seguridad que se deben hacer. Ya el doctor Néstor dijo que las casas comerciales lo único que le interesa es las ventas de cada elemento protésico. Hay más de 550 modelos en el mundo de prótesis porque se ha convertido en un verdadero negocio. Muy bien, doctor Jair. Sí, señor. El diagnóstico temprano de una deformidad en la articulación podría tratarse sin necesidad de esperar a que ya haga la artrosis. Entonces se podrían hacer manejos artroscópicos con osteotomías, con reinserción del labrum, con injertos condrales, con injertos del mismo labrum. Lo que debería motivarnos a que los pacientes que tienen factores de riesgo se haga un seguimiento y si existe el diagnóstico temprano, hacer la prevención para que no tenga que hacer un reemplazo total de cadera en una persona muy joven. Bien, vamos a darle entonces por terminado esta parte y vamos a pasarle al doctor Hernán Darío Salazar para que nos haga la presentación de lo que llamamos las píldoras académicas que él hace en todas estas reuniones de los segundos martes de mes, que hoy fueron los terceros. Pero Muchas gracias. Este es un artículo que está publicado en junio de 2024 en la revista Medicina Clínica y es un trabajo hecho en Inglaterra. Se llama Los tatuajes como factor de riesgo de linfomas. En cuanto a antecedentes, la popularidad de los tatuajes ha aumentado drásticamente en las últimas décadas. No es sino ver los futbolistas. La tinta para tatuajes a menudo contiene sustancias químicas cancerígenas, por ejemplo, aminas aromáticas primarias, hidrocarburos aromáticos policíclicos y metales. El proceso de tatuar invoca una respuesta inmunológica que provoca la traslocación de la tinta del tatuaje desde el lugar de la inyección. Se ha confirmado la deposición del pigmento del tatuaje en los ganglios linfáticos, pero los efectos a largo plazo sobre la salud siguen sin explorarse. Utilizamos entonces registros de la Autoridad Nacional Sueca con cobertura poblacional completa para investigar la asociación entre la exposición a tatuajes y linfoma maligno en general, y así como en los subtipos de linfomas. Los métodos: se realizó un estudio de casos y controles en el que se identificaron todos los casos incidentes de linfoma maligno diagnosticados entre el 2007 y el 2017 en personas entre 20 y 60 años en el Registro Nacional de Cáncer de Suecia. Se tomaron muestras de registro de población total de 3 controles aleatorios emparejados por edad y sexo y por caso mediante muestreo de densidad de incidencia. Se evaluó la exposición mediante un cuestionario en 2021 y se recuperaron de los registros datos sobre posibles factores de confusión. Utilizamos regresión logística multivariable para estimar la tasa de incidencia del linfoma maligno en las personas tatuadas. Resultados: la población de estudio estuvo compuesta por 11.905 individuos. La tasa de respuesta fue del 54% entre los casos y 47% entre los controles. La prevalencia de los tatuajes fue del 21% entre los casos y el 18% entre los controles. Las personas tatuadas tuvieron un mayor riesgo ajustado de linfoma en general,
El riesgo de linfoma fue mayor en personas con menos de 2 años entre su primer tatuaje y el año índice. El riesgo disminuyó con la duración de la exposición intermedia, de 3 a 10 años, pero aumentó nuevamente en personas que recibieron su primer tatuaje 11 años o más antes del año índice. No encontramos ninguna evidencia de riesgo creciente con un área más grande de superficie corporal tatuada. El riesgo asociado con la exposición a los tatuajes pareció ser mayor para el linfoma difuso de célula B grande y para el linfoma folicular que para los otros tipos de linfoma. Interpretación: nuestros hallazgos sugieren que la exposición al tatuaje se asocia con un mayor riesgo de linfoma maligno. Se necesita urgentemente más investigación epidemiológica para establecer esta causalidad. El valor añadido de este estudio, hasta donde sabemos, este es el primer estudio epidemiológico que investiga la asociación entre la exposición a tatuajes y linfoma maligno, así como con los subtipos de linfoma, utilizando un diseño de casos y controles basado en la población y un tamaño de muestra muy grande. El estudio incluyó todos los casos e incidentes de linfoma maligno que fueron diagnosticados en personas de 20 a 60 años en un periodo de 10 años en Suecia, con 3 controles del mismo sexo por caso. Descubrimos que las personas tatuadas tienen un riesgo 21% mayor de un linfoma maligno en comparación con las personas no tatuadas, y que esta asociación es más fuerte para el linfoma difuso de células B grandes y para el linfoma folicular. El estudio sugiere que el tatuaje puede ser un factor de riesgo del linfoma maligno que es procesable desde una perspectiva de salud pública. Se necesitan más investigaciones epidemiológicas para establecer esta causalidad. El estudio subraya la importancia de las medidas regulatorias para controlar la composición química de la tinta de los tatuajes.